Amén. Mateo 4:4, ¿lo tiene usted? Dice la palabra del Señor. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? ¿De toda qué? ¿Que sale de dónde? De la boca de Dios. Amén. Entonces oramos al Señor. En la Biblia, amados hermanos, hay dos Génesis. Un Génesis, el Génesis del libro de Génesis, ¿no? En el principio estaba la tierra, y ¿cómo se dice? Vacía, y las tinieblas de la tierra, las tinieblas cubrían la tierra, amén. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ese es el primer Génesis. Pero hay un Génesis más antiguo, un Génesis que nos habla de las cosas desde el principio. Nosotros en el ministerio le llamamos el Génesis de Juan. ¿Por qué Génesis de Juan? Porque Juan escribió antes de que la tierra fuera formada. No cuando él lo escribió, sino lo que él escribió, él está hablando antes de que la tierra fuera formada. El Génesis que escribió Moisés, el primer libro de la Biblia, habla de cuando ya la tierra ya está hecha. Amén. Pero en el libro de Juan, él dice: en el principio estaba Dios y el verbo, vamos a leerlo como dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Amén. Él es el que hizo todas las cosas, sigue diciendo Juan. Pero antes de que la tierra fuera hecha, el verbo fue hecho, ¿correcto? Y es curioso que antes de que la tierra existiera, antes de toda la creación existiera, usted sabe, amado hermano, el primogénito de la creación es el verbo. Lo dice Juan 1:1, en el principio existía el verbo, él estaba en el principio con Dios. Pero Colosenses 1:15 nos dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, el primero que el Padre creó, ¿a quién fue? ¿Están conmigo? ¿A quién creó el Padre? Jesús. No a Jesús, al verbo. Vamos a aclarar esa parte, ¿amén? Hoy sí es necesario aclararlo. Pero es curioso, imagínense que esta es la tapa de la tierra, y aquí es antes de la tierra y después de la tierra, ¿correcto? Antes de la tierra ya existía el verbo. Cuando viene el tiempo de la tierra y el tiempo de Belén, el verbo se hizo carne, pero seguía siendo el verbo, pero ahora en carne, y ya le dieron nombre Jesucristo. Amén. Pero después, hermano, después de la tierra, o en Apocalipsis, viene un caballo blanco, dice, con un manto empapado, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo puede ver en Apocalipsis. Es decir, que antes de que la tierra fuera hecha, estaba el verbo, y después al final de los tiempos de la tierra sigue siendo el verbo. Es decir, a pesar de que se llama Jesucristo y a pesar de que tiene un nombre nuevo, es importante que entendamos que el verbo, amén, es el primogénito de toda la creación. Y aparte de ser el primogénito de toda la creación, todas las cosas fueron hechas por el verbo. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, hablando del verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Juan 1:10. Pero Colosenses 1:16 y 17 dice: en él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen, ¿correcto? Yo quisiera que vaya a Salmos 33:6. Cuando Dios, el Padre, vamos a pensarlo de esta manera, en la nada, lo primero que él creó fue al verbo. La palabra verbo en griego, hermano, es logos.
Y logos significa palabra o significa verbo. ¿Me estoy explicando? En algunas versiones dice, y en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y Él estaba, amén. En otras dice, en el principio estaba el verbo. En la Biblia original, en griego, solamente le voy a traducir al griego la palabra verbo. En el principio estaba el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de logos. Entonces quiero aclarar esta parte. Ya sea que diga verbo, ya sea que diga palabra, etimológicamente dice logos, y logos significa palabra o verbo. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Vamos despacito, ¿ok? Entonces ya podemos ver que la palabra existía antes de que la tierra fuera hecha, y podemos ver que aún en el Apocalipsis 19, viene la palabra montado en su caballo blanco con diademas, y ustedes saben todo lo que dice ahí, pero trae escrito el verbo de Dios, es decir, la palabra de Dios. Solo que ahora tiene cuerpo, porque en el cielo él tenía un cuerpo celestial, divino, de Dios, ¿verdad? Usted sabe. Pero al venir a la tierra, la palabra se hizo carne, o el verbo se hizo carne. Pero ahí en Salmos 36:6 nos dice cómo el Padre, no el verbo, hizo todas las cosas, pero por medio de algo, o de alguien más bien. Como dice Salmos 33:6, justicia es como los montes de Dios. Por la palabra de Jehová. ¿Quién dio la palabra? Jehová. Se recuerda que en la creación de Génesis, y el Señor dijo, sea. Cuando Él dice sea, ¿qué salió de la boca de Jehová? La palabra. ¿Qué salió de la boca del Señor? El verbo. Amén. Entonces en Salmos 33 nos lo dice de una manera más clara. Todo fue hecho por medio de la palabra de Jehová. Es decir, lo que salió de Dios estaba dentro de Dios. Lo que salió de Dios es el verbo, es la palabra de Dios. Es decir, es el Cristo, pues, para que entendamos. ¿Dónde estaba mi Cristo? Dentro. Fue lo primero que salió. Es decir, el Padre abrió su santa y bella boca y emitió una palabra, y por medio de la palabra Él creó todas las cosas. Solo que ahora sabemos que esa palabra es Cristo. Esa palabra es mi Jesús. Esa palabra es el Logos. Esa palabra es el verbo. ¿Está conmigo? Amén. Ya entendimos entonces que la palabra de Dios es mi Señor Jesucristo. Se llama Jesús aquí en la tierra. Hasta ahí le pusieron nombre. Y le pondrás por nombre Jesús, dijo el ángel Gabriel. ¿Se acuerda? Pero antes de eso no se llamaba Jesús. Y de hecho, después de esta tierra, hermano, dice ahí en Apocalipsis 19, que tiene un nombre escrito que nadie conoce, solo Él. Es decir, Él tiene un nombre nuevo. Saber cómo se llama, nadie sabe. Igual a nosotros nos van a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nosotros vamos a conocer. Es decir, nos van a cambiar el nombre, ¿verdad? Gracias a Dios no me llamo Torcuato. Ojalá no me vayan a poner de Torcuato, ¿verdad? Pero me estoy explicando. El verbo no tenía nombre más que sabemos que era la palabra. Y ya llegando a la tierra se le dio el nombre de Jesús, porque así lo que quiere decir Jehová salva, o Dios es salvación. Amén. Sigue con ese mismo nombre del verbo en Apocalipsis 19, pero ya tiene un nombre nuevo que no conocemos. Hasta ahí puedo decirlo. Nadie lo sabe, ¿verdad? Yo no lo sé. Si alguien dice que lo sabe, pues solo que sea del cielo, ¿verdad? Porque dice que nadie sabe, solo Él. Claro, lo debe saber el Padre, ¿verdad? Amén. Pero yo quiero que entendamos esta parte. Esa es la parte clave de esto, que Dios dio la palabra. Amén. Y se hicieron todas las cosas.
por la palabra del Señor, es decir, por el verbo de Dios, ¿se hicieron? Sin la palabra o sin el verbo, nada hubiera sido hecho. Amén. Ahora en Juan 1:14 dice que ese logos, esa palabra, ¿qué le pasó? Se hizo carne. Amén. Tomó forma humana, tomó un cuerpo. Sacrificio no quisiste, has preparado para mí un cuerpo. ¿Estamos ahí? Amén. Pero ahora, mi Señor, no lo podemos mirar como quisiéramos, ni tampoco lo podemos escuchar como quisiéramos, ¿verdad? Es decir, en forma literal, preguntarle y que en forma literal Él nos conteste. Pero sabe que ahora la palabra, tenemos la palabra escrita. Es decir, que usted en sus santas manos, hermano, hermana, que tiene la Biblia, ¿a quién tiene en sus manos? Tiene a la palabra de Dios. Usted tiene a Jesús cerca de usted. ¿En dónde? Escrito. Por eso a veces cuando veo que alguien le pone una soga encima de la Biblia, me arde el corazón, ardo en el espíritu, ¿eh? Con ganas de bajar fuego del cielo. Porque es la palabra de Dios. Amén. En Éxodo 32:16 dice que las tablas que le dio Moisés eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios. Es decir, la escritura es la palabra de Dios que con sus dedos Él la escribió. Es decir, el pueblo de Israel celebra la Torá, celebra el día que subieron al Sinaí porque les fue dada la Torá. ¿Qué les fue dada? La palabra de Dios. Es decir, que la palabra ya había venido y se las dieron en tablas. Amén. Y la escribieron y era la palabra de Dios. Es decir, el Cristo de la gloria, antes de venir a Belén, vino al Sinaí y el Padre la puso por medio de su dedo. Pero hoy tenemos nosotros también la palabra de Dios. Es decir, usted tiene a Cristo al alcance de su mano. Usted puede escuchar la palabra de Dios. Usted puede, hermano, conocer la palabra de Dios. Usted puede saber lo que Cristo dice de sí mismo. Porque hablaron profetas. Porque toda palabra de la Biblia, hermano, es palabra de Dios. Es decir, el Cristo de la gloria se hizo carne. Pero hoy podemos decir, tenemos a Cristo en la Escritura. ¿Sí me estoy explicando? Entonces yo necesito trasladar esto de parte de Dios. Ese es el mensaje que me dio. Si usted ama a Jesús, usted debe de amar la palabra. Perdón, no quiero herir corazones de ninguno, pero si se hiere uno, usted disculpe. Si usted se aburre al leer la Biblia, se está aburriendo de estar con Jesús. Se está aburriendo de estar escuchando al Padre o escuchando al amado. Claro que empieza uno a leer y si uno no está acostumbrado, llegan los diablitos y se sientan en las pestañas, ¿no? No, hermano, haga un esfuerzo. Porque el amado le quiere hablar. Amén. Dios le quiere hablar. Amén. Entonces, si usted ama a Jesús, ¿qué debe de pasar entonces con la palabra? Debe de amar la palabra de Dios. Cuando decía un hermano por ahí, no voy a decir los nombres para no darle gloria a nadie, ¿va? Decía, yo no sé qué tiene ese libro negro, que cada vez que mi padre lo lee llora. Pues es que Dios estaba hablando a través de ese libro negro, que es la Biblia. Amén. Entonces, hermano, el enemigo, que el Señor lo reprenda donde quiera que esté, nos ha confundido, nos ha engañado, a modo, y vamos a hablar de la Iglesia Católica un poquito nomás, ¿verdad? La oración es un castigo.
Cuando alguien pecaba, iba a que le dieran penitencia. ¿Y qué le ponían? A orar, ¿va? A rezar. Entonces, hablar con Dios era un castigo. Leer la Biblia, ay no, qué aburrido. Entonces nos cambiaron el chip. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ama la palabra. Ama de tal manera la palabra que ellos no cambian una letra, hermano. La misma letra que escribió Moisés hasta el día de hoy la siguen escribiendo así. No ponen similitudes, sino tal como lo escriben. Por eso los escribas eran bien cotizados y famosos, porque tenían que escribir letra por letra, y si se equivocaba, volverlo a hacer. Ellos no tienen la versión de la Torah de un modo, la versión de la Torah no, ellas solo tienen una sola versión. Sí, es. Amén. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Amén. Ahora, la palabra se escribe con letras, ¿correcto? Amén. Y dice el Señor en Apocalipsis: yo soy el alfa. ¿Qué es la letra alfa? La primera letra del alfabeto griego. ¿Y cuál es el omega? La última letra. Es decir, todas las letras soy yo. Yo soy el principio y soy el fin. Yo soy el alfa y soy el omega. Yo soy el verbo de Dios. Yo soy la palabra de Dios, ¿correcto? Amén. Amén. ¿Lo vamos entendiendo, mi amado hermano? Amén. Entonces ahora, nosotros, todo hijo de Dios, debe de tener hambre por la palabra de Dios. Debe de haber sed por la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Se recuerda lo que leímos? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, hermano, cuando Dios habla, nuestro cuerpo se fortalece, nuestro ser se nutre, nuestro ser, hermano, se aviva, nuestro ser cobra fuerzas. Si usted escucha palabra de Dios, si usted lee palabra de Dios, algo está pasando en su interior. Su fe va a aumentar, va a conocer las promesas del Señor, va a conocer más al amado. Pero no queremos a veces leer, tal vez usted sí, pero la gran mayoría. Amén. Y tenemos que aprender a leer la palabra de Dios, a tener un tiempo con el amado. Si usted estuviera enamorada, bueno, recuérdese cuando estuvo enamorada, porque no se va a meter en problemas, porque está casada ya, ¿va? Cuando era adolescente y tenía su noviecito ahí, usted quería escuchar de él todos los días, ¿va? O viceversa, el hombre con la muchacha, ¿va? Entonces el Señor está siempre esperando que usted pregunte. ¿Y qué pasa cuando pasan los días y ni una llamadita, ni una ojeadita a la Biblia, y el Señor solo esperando? Y luego si se la pone en el buró, nomás la ve pasar. Y ni hola me dijo. ¿Se da cuenta? ¿De qué manera a veces despreciamos al Señor sin darnos cuenta? Juan, mire, ¿qué es la palabra de Dios? Voy a dar algunos versículos porque el tiempo va. Juan 4:10, hablando con la samaritana, Jesús le pidió agua de beber, ¿se recuerdan? Si tú conocieras el regalo de Dios o el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Amén. ¿Cómo que vas a dar agua si no tienes con qué sacarle? El pozo es muy hondo, le dice la samaritana. ¿Cómo es que tú tienes agua viva? Jesús le dijo: todo el que beba de esta agua, es decir, del agua del pozo, volverá a tener sed. Pero del que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida. Cada vez que usted, amado hermano, lee palabra de Dios, llega fuente de agua viva a usted. Cada vez que usted habla palabra de Dios, usted se convierte en una fuente de agua viva. Amén. Amén. Usted sabe, amado hermano, que la palabra de Dios es figura del agua, ¿cierto? Pero aquí tengo el versículo Efesios 5:26.
Dice, para santificar, habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua con la palabra. Amén. Es decir, el agua es figura de la palabra, ¿cierto? El pan es figura de la palabra. ¿Por qué nos pone el Señor que el pan es figura de la palabra? ¿Por qué nos pone que el agua es figura de la palabra? Porque una persona que no come, se muere. Se muere. Una persona que no bebe agua, Se muere. Se muere. Entonces una persona que no lee palabra de Dios está muerta. Amén. Amén. Entonces el Señor me puso, amado hermano, a que aprendamos un poquito de la palabra del Señor. La palabra de Dios en Salmo 107:20 nos libra de la muerte. ¿Quién lo vino a librar de la muerte? Cristo. Pero dice aquí en el Salmo 107:20, Él envió su palabra y los sanó y los libró. ¿A quién envió el Padre a la tierra? Jesús. Y aquí dice, Él envió su palabra. Amén. Claro, Él envió la palabra como sé sano, ¿verdad? La palabra de Dios es escudo para nosotros. Sí es, amén. Dice, probada es toda palabra de Dios. Proverbios 35 y Salmos 18:30. Probada es toda la palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. Cuando el enemigo te dice, no está Dios contigo, y usted conoce la palabra de Dios, que dice, Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿cómo le va a contestar? Él está conmigo. ¿Por qué? Porque usted conoce palabra de Dios. Pero si no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a enfrentar esas batallas? Amén. La palabra de Dios es pura, es justa. Le puedo dar los versículos: Salmo 119, 140, Salmo 119, 160. La palabra de Dios, amado hermano, es útil para nosotros y para nuestros hijos y para nuestra familia. ¿Por qué? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, es decir, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Es decir, la palabra nos va a regañar. Yo no sé si haya escuchado mensajes que ay, eso lo dijo por mí, ¿verdad? Pero también hay palabras que nos consuela, que nos fortalece, que nos instruye, que nos alienta. Amén. Y cuando educamos a nuestros hijos, ¿cómo lo tendríamos que educar? Con la palabra de Dios. Amén. Fíjese que la palabra de Dios trae instrucción, sabiduría y conocimiento a nuestra vida. ¿Correcto? Por ejemplo, dice, por poner un ejemplo, que la mansa respuesta aplaca la ira. Y usted sabe la palabra de Dios, y si usted la utiliza, le va a traer paz a su casa, ¿verdad? Pero si dice la palabra de Dios, la mansa respuesta aplaca la ira, es decir, la otra persona viene iracunda y usted contesta con la misma ira o con más ira, pues no le está sirviendo de mucho, ¿verdad? Pero si usted pone por obra la palabra de Dios, ya le trae sabiduría, ya le está dando conocimiento. Amén. Sí es. Gloria al Señor. Pero me perdí un poquito, déjeme ver qué iba yo a decir. No siempre fue así para todos. Fíjense que primera de Samuel 3:1 y 3:7 dice que el joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí, pero la palabra de Jehová escaseaba. Santo. Y nosotros tenemos abundancia de palabra, hermano. Y no me estoy refiriendo que nosotros como ministerio, no. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, amado hermano. Tenemos abundancia de palabra. Y cada vez que viene usted a la iglesia hay un tema nuevo.
no repito los mensajes, trato de no hacerlo. Amén. La palabra de Dios se nos tiene que revelar a nuestra vida. Mira, amado hermano, si usted está triste, póngase a ver Salmos, por ejemplo. O lo entristece más o lo levanta. Pero no se va a quedar igual. Pero si lo entristece más, es porque el Señor lo está, al momento que usted está leyendo, el Señor está ahí abrazándolo a usted y lo está consolando. Amén. Y va a empezar a ver, hermano, cómo las lágrimas fluyen. Dice, Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor, pero usted ya se le reveló. Hoy usted ya sabe que en sus manos tiene la palabra escrita. Yo espero que empiece a haber hambre y sed por la palabra del Señor. Cuando vemos la parábola del sembrador, ¿se recuerda? La tierra fértil, la tierra con espinos, la tierra con piedras, ¿se acuerda? Pero ¿quién era el sembrador? ¿Se acuerda? El Padre. Y fíjese lo que dice ay Dios, no es Mateo, es Marcos 4:14. El sembrador siembra la palabra. En este momento, el sembrador, es decir, mi Padre Celestial, está poniendo en cada uno de nosotros semilla. Esa semilla es la palabra de Dios. Y Dios, al colocarla en usted, espera que esa palabra dé frutos. Porque dice Isaías que la palabra de Dios no regresa vacía, sino hasta que cumple el propósito por la cual Dios la envió. Entonces esa semilla que hoy está recibiendo va a traer frutos al Señor. Amén. Entonces, gracias a Dios nosotros tenemos, hermano, abundancia de palabras, ¿cierto? La palabra de Dios, hermano, trae sustento, porque no de todo, no solo de pan vivirá el hombre, ya lo vimos. Trae bienaventuranzas. ¿Quién quiere ser sumamente bendecido? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quiere bendición? Amén. Mire, cada vez que lee la Biblia trae bendición para su vida. Ay, no, pastor. Sí, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Supremamente bendecido. El que lee, los que oyen las palabras de la profecía y los que guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está. Entonces, cada vez, hermano, que usted lee la Biblia, cada vez que usted escucha un mensaje, usted está siendo supremamente bendecido. O sea, es decir, cada palabra que viene de parte de Dios, Dios lo está bendiciendo. Gracias, Señora. Mire, le voy a poner un ejemplo mundano. Yo era donero, es decir, todos los panes de las donas, yo lo sé hacer, ¿verdad? Entonces yo decía, tenía que hacer, digamos, 500 donas, por ejemplo. Y yo decía, me tardo tanto, cada dona me sale como a 3 centavos, 5 centavos. Y ya hacía yo cuenta, entonces cada vez que yo hacía así, para sacar una dona, yo en mi mente me imaginaba una botella de vidrio transparente y que caían 3 pennies. 3 pennies, 3 pennies, 3 pennies, 3 pennies, 3 pennies. Entonces dice, 3, 6, 9, 12, 15, 10. No, ya conté una cola, dije, y va a otra línea, de otra cola. Y así yo me imaginaba que yo me ganaba mi dinero. Entonces cada vez que usted lee la Biblia, está cayendo bendición en su vida, bendición en su vida, bendición en su vida. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, bendición en su vida. Cada vez que usted está leyendo la palabra de Dios, trae bendición a su vida. Está supremamente bendecido. Me recuerdo, la misma palabra de Dios dice que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Pero dice, bien, me acuerdo de esta parte cuando el Señor me mandó a las calles a evangelizar. Dice, bienaventurados son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Ah? Entonces yo decía, bienaventurados, bendecido, ¿ah? Supremamente bendecido. Bendecido, 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 bendecido. Digo, yo salgo a evangelizar, Señor, y ya me ponen en el parking de la iglesia, de verdad, creo que estoy loco, pero estoy loco por Cristo. Entonces decía,
Quiere decir que benditos son mis pies, bienaventurados son mis pies, bendecidos son mis pies. Cada paso que yo doy está bendecido de parte de Dios. Entonces yo decía, de verdad, eso no es un chiste, eso es una realidad. No sé si alguien me vio, ¿verdad? Porque era de noche, pero yo me ponía en el parque, hermano. Así yo me ponía en el parque y quedé de hecho y dice, hermano, ¿qué trae? Pero lo que yo estaba, yo no hablaba, solamente decía, o sea que este paso es bendecido, este paso también es bendecido, este paso es bendecido, este paso es bendecido. O sea que mi camino es bendecido. Y si lo camino para atrás, doblemente bendecido. Así yo, eso es meditar la palabra. Eso es, uno lo lee y le empieza a degustar y empieza a decir, esa promesa es mía. Entonces, cuando dice, te voy a matar, no puedes, porque yo vengo bendecido. Vengo supremamente bendecido. Vengo cubierto de la palabra. Vivo la palabra. Estoy inundado de la palabra. Y la palabra es escudo y es refugio para mí. Amén. ¿Pero con qué le estoy respondiendo al enemigo? Con la palabra. ¿Y qué acaso no la palabra es la espada del Espíritu? La cual es la palabra de Dios, ¿correcto? Imagínense un soldado bien armado y sin arma, hermano. Imagínense un soldado como habla la armadura de Dios, que le dan casco, le dan coraza, le dan cinto, le dan sandalia, le dan escudo, pero no le dan espada. Apuro está recibiendo, ¿verdad? Pero el Señor nos dio espada. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y Hebreos 4:12 nos dice que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas entre los huesos. Entonces, hermanos, si usted trae palabra de Dios dentro de usted, cuando el enemigo se acerca, no lo eche a correr a cachetadas. Use la espada del Espíritu. Cuando hay un problema en la casa, ¿qué va a usar usted? La espada del Espíritu. Claro que el enemigo no se pone con cola y cuernos enfrente de nosotros, ojalá fuera así. Ahí viéramos dónde estaba. Si no llegan pensamientos y lo entristece o lo pone bravo, hermano, ahí en ese momento tiene que usar la palabra de Dios. En ese momento es que usted va a usar la espada del Espíritu. Amén. Amén. Fíjese que la palabra de Dios tiene... gloria a Dios, sí sabe, ¿verdad? Amén. Hay poder en la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor en su palabra? En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos. Amén. Pero en el nombre de quién? De Jesús. Amén. Ahora dice, fíjense lo que hacía el Señor, nomás para que, como dijéramos en México, nomás para que se dé un quemón. Mateo 8:8, el centurión respondió, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. ¿Cómo es posible que ese hombre supiera que la palabra de Jesús tenía poder? Solamente di la palabra y mi siervo quedará sano. Mateo 8:16 dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra. No con agua bendita, no con aceite, no con danzas, con su palabra. Porque su palabra tiene y sanó a todos los que estaban. Cuando la sirofenisa llevaba una congoja, su hija estaba endemoniada. ¿Y dónde estaba la hija? En la casa. ¿Y qué le dijo? Señor, ¿verdad? Aún los perrillos nunca he visto fe tan grande. Se ha hecho conforme has creído. ¿Qué le dio el Señor? Su palabra. Así es, amén. Amén. ¿Qué les dijo a los 10 leprosos? Váyanse y lávense en el presente del sacerdote. ¿Qué llevaron ellos? Solo la palabra de Dios. Creyeron a la palabra y la palabra de Dios tiene poder. Y en el camino iban. Yo me preguntaba, hermano, dije, yo si hubiera sido uno de esos leprosos, ¿le habría creído yo?
Porque a veces somos bien incrédulos, ¿verdad? Que digan, ve y en el camino te vas a sanar. Pero si sigo igual, no se me ha movido ni un pelo, y quiere que vaya, mejor que me diga que no puede. ¿Cuántos hermano, que el enemigo nos ha robado la fe en la palabra de Dios? Pero la palabra de Dios tiene poder. Entonces, cada vez que usted, si me está entendiendo, cada vez que usted está leyendo Biblia, ¿qué está adquiriendo usted? Poder de Dios, conocimiento del Señor, sabiduría del Señor. Se está moviendo diestro en la espada del Espíritu, hermano. Pero úsela, ¿verdad? De nada le sirve al hombre tener ahí 100 metralletas y guardadas bajo llave y jamás las usa, ¿no? Utilícela, amén. Dice, su palabra trae vida. Vivifícame conforme a tu palabra, dice Salmos 119, 25. La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? ¿Se recuerda quién es la palabra, verdad? El verbo de Dios, Cristo. El verbo de Dios, la palabra es Cristo, ¿cierto? Usted sabe que debe de alabar a Cristo. Usted sabe que debe de honrar a Cristo, ¿cierto? Pero yo quisiera que leyera conmigo Salmo 56, versículo 4 y versículo 10. Dice, en Dios cuya palabra alabo. ¿Por qué la palabra hay que alabarla? Porque es digna de ser alabada. Amén. La palabra es pura, la palabra es santa, la palabra es vida, la palabra nos libra de la muerte, hermano. Amén. ¿Lo está leyendo? Salmos 56, 4. Sí, en Dios cuya palabra, ¿qué dice ahí? ¿Cuya palabra qué dice? Alabo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y en el 56:10 dice, en Dios cuya palabra, en el Señor cuya palabra, honro, también dice. Entonces la palabra tiene que amarla, tiene que alabarla, tiene que honrarla. ¿Será que tiene que leerla? ¿Será que tiene que conocerla? ¿Será que tiene que meditarla? ¿Será que tiene que vivirla? ¿Será que tiene que hablarla? ¿Y cómo vamos a hablar de la palabra si no la leemos? Por eso no lo estoy regañando. Traigo una invitación de parte de Dios. El Señor quiere que usted le conozca más. El Señor se quiere revelar a su vida más. Y eso va a ser también a través de leer la palabra de Dios. Así es, amén. Dice Salmo 119, 43. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad. ¿Qué es lo que tiene que haber en la boca de nosotros? ¿Y cuál es la palabra de verdad? La palabra de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Pero como también me es necesario instruirle y advertirle, vayamos para que lo lea usted, ¿verdad? Números 15:31. ¿Qué pasa con el que no la lee? El que no la está leyendo, pues la está menospreciando, ¿verdad? Sí, amén. Y dice ahí, bueno, ¿puedo leer la Biblia o me puedo echar un cuento de Mimín Pingüín? Que conoce Mimín Pingüín, ahorita yo creo que ya no existe eso, ¿ah? No, pues el Mimín Pingüín ese me hace reír. O lee la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque ahora pues ya con los teléfonos y los Netflix y todo eso, ¿verdad? Pero veamos lo que nos dice Números 15:31. Porque ¿qué dice? Diga, léalo, hermana Cintia, si lo tiene usted. Número 15:31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es decir, aquel que toma en poco la palabra de Dios, aquel que menosprecia la palabra. ¿A quién está menospreciando? A Cristo. Sí, amén.
¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué no lo sabemos? Porque no lo leemos, ¿verdad? Pero ahora ya que lo leyó, ya lo sabe. Sí. ¿Qué va a hacer usted? Leer la palabra, hermano. Mire, yo sé que al principio cuesta trabajo, los primeros 15 minutos ya está. Pero después, si usted empieza y empieza, una hora se le va a hacer como 15 minutos, como 5 minutos. Y hay veces, hermano, porque hay a veces estorbo para leerla, porque el diablo no quiere que la lea. ¿Por qué no quiere que la lea? Porque se va a fortalecer, se va a vivificar, va a hacerse diestro en la palabra y los dardos de él ya no van a tener la misma fuerza contra usted. Entonces le da sueño, le da dolor de cabeza, en ese momento le hablan. Apague su teléfono, por cierto, cuando se ponga a leer. A menos que su marido vaya allá a venir y le vaya por hacer un accidente, ahí lo tengo, ¿verdad? Pero de otra manera, hermano, por ejemplo, yo cuando predico, no sé si me han visto, pongo el teléfono hacia abajo, porque luego entran los mensajes, que ya me acaban de depositar $500,000 en el banco, y lo distraen a uno de lo que no está haciendo. Entonces lo pongo boca abajo, para que si entra algún mensaje, está en silencio, pero si llega a entrar, ya no estoy. Porque cuando uno está leyendo la Biblia, más mensajes entran. Cuando uno se va a orar, hermano, tratemos de dejar el teléfono lejos de nosotros, apáguelo, déjalo por ahí, y váyase a orar. Porque en ese momento se le ocurre que le habla a la abuelita, que le habla el tío, le marca el guau. Todos llega ese día. No lo digo por la familia Martínez, sino por la familia Coeto. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Ahí. Amén. Oseas 4:6, fíjese. Esa persona que menosprecia la palabra será cortada, dice, ¿verdad? Porque está menospreciando a Cristo. Pero ¿qué dice Oseas 4:6? Es algo bien conocido para usted. ¿Lo tiene usted? A ver, el que lo lea con voz fuerte. ¿Quién es, Mari? A ver, desde allá, ¿no? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Se da cuenta? Mi pueblo se pierde por falta. ¿En dónde está el conocimiento? En la palabra de Dios. Llega el diablo, hermano, nos hace una de niños. Y cae uno porque no tiene conocimiento. No tiene uno palabra de Dios. ¿Cómo nuestra fe a veces está débil? Porque no nos hemos puesto a leer. Porque no hemos meditado. Porque no hemos escuchado la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Vivifícame, me fortalece. El hombre no solamente va a vivir de eso. Y cuando uno desprecia la palabra es cortado. Cuando uno rechaza la palabra, uno puede ser destruido. Y dice, como te has olvidado de la ley de Dios, que es la palabra de Dios, yo también me olvidaré. Ahí lo dice Oseas, ¿verdad? Sí. Amén. Amén, amén. Entonces, hermano, esa es la advertencia ahí dentro de eso. Pero ya vimos que debemos de estar llenos de su palabra. ¿Cómo nos vamos a llenar de la palabra? Imagínense que hay culto los miércoles, los viernes y los sábados, los domingos. ¿Amén? Amén. Entonces, si usted viene a los 3 cultos, usted recibe palabra de Dios miércoles, viernes y domingo. ¿Amén? Ok, imagínense que usted nomás va a comer una comida al día, nomás una el miércoles, una el viernes y una... ¿Cómo estaría usted? Todo, esa usa palabra, todo ñango. Ñango quiere decir guango. Pero ¿cómo vendría el miércoles? Con hambre. Yo ya ayuné 3 días. Yo necesito un plato de comida. Pero como estamos muy llenos de chatarra, de otras cosas, pues no hay esa. Pero, ¿qué pasa entonces el lunes, el martes? Bueno, el martes es el discipulado, pero si usted no busca, todos los días debemos de buscar la palabra de Dios. Todos los días debemos de leer la palabra de Dios. Todos los días debemos de meditar la palabra de Dios. Todos los días debemos de hablar la palabra de Dios. Todos los días debemos de vivir la palabra
de Dios. Y así vamos a estar llenos de ¿qué? Cuando el Señor le hable, le va a recordar palabra de Dios. Es una de las más frecuentes maneras que Dios nos habla, al menos conmigo. Me recuerda constantemente versículos que me apartan del peligro o de caer en cosas que no debe uno caer. Amén. Amén. Debemos de tener sed de ella. ¿Usted ha oído ese canto que hoy lo vamos a cantar? Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Amén. Es un salmo. Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Sí, es, amén. 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 Mi pregunta es, ¿usted quiere casarse con el Señor? Amén. Para casarnos con el Señor, tenemos que ser lavados por el agua de ¿qué? Ahí lo dice Efesios 5:26, para santificarla, habiendo purificado por medio del lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos quita las manchas? La palabra de Dios. ¿Qué nos santifica? ¿Qué nos da la gloria? La palabra de Dios. Entonces nos conviene leerla. Amén. Y no es que les voy a hacer yo examen, sino es una invitación de parte del Señor. ¿Quién se va a beneficiar de ello? Nosotros mismos. Ya voy terminando, 2 versículos más y nos vamos. Apocalipsis 21, 6 y 7. Cuando lo tenga me dice amén. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El vencedor heredará estas cosas, yo seré su Dios y él será. ¿De qué agua nos está hablando? Hoy yo le pregunto, claro, puede decir yo, mi hermano, esta Biblia me costó $50, ¿verdad? Pero no le costó la sangre que fue derramada para que llegara a sus manos, hermano. Así es. Pero puede bajar una Biblia por gratis hoy en el internet, ¿verdad? Pero de preferencia tenga la escrita, porque esa no le entra, no se frisea, no se congela, no le lastima sus ojos, ¿verdad? Sí, Nunca se le acaba la pila. Pero se da cuenta que es lo que nos va a dar la palabra, nos va a hacer herederos de todas las cosas, y Él va a ser nuestro Dios. Bueno, Él es ya, ¿verdad? Y nosotros vamos a ser hijos de Él. Termino con Colosenses 3:16. Y hoy sí vamos a dejar que el hermano Juan Carlos lo lea con voz de profeta, con voz de mando, como trompeta de Dios. Santo. Colosenses 3:16. Amén. Y con esto terminamos, amados hermanos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Vuélvame a repetir esa parte 2 veces más. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Una vez más. La palabra de Cristo more en abundancia. Paren ahí tantito. ¿Entendimos, hermanos? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que la palabra del Señor More. en abundancia. Quiere decir que tengamos mucha palabra de Dios. Aleluya. Amén. Sí. ¿Será que es un consejo o es una orden o qué será? Siga ahora sí, hermano. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. ¿Dónde están los salmos? En la palabra de Dios. Hermano Mary, me ayuda. Hermanos de alabanza. Gloria a Dios. Tenemos que volver al principio, hermanos. Tenemos que volver a la senda antigua. Fíjese que dice ahí la palabra de Dios, estamos leyendo en Hechos, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban las escrituras diariamente para confirmar que las cosas que Pablo les decía eran así. Es decir, que la palabra de Dios nos hace más nobles. Yo espero que usted que escuchó este mensaje haya despertado en usted un hambre, una sed por conocer la palabra de Dios. Porque cristiano que no lee la palabra de Dios es un cristiano débil, hermano. Débil en fuerza, débil en fe, débil en conocimiento, débil en sabiduría. Gloria al Señor por su palabra. Le invito a ponerse de pie y vamos a decirle al Señor en esta hora que su palabra nos ha hablado claramente, que hoy no tenemos ya excusa alguna delante de Él, sino que hemos entendido lo necesario, lo importante que es escudriñar su palabra, leer la palabra, hacerla nuestra cada día, para que podamos entender lo que Él quiere que entendamos. Digámosle en esta hora: Señor, gracias te damos, porque nos has hablado, Señor, porque hemos entendido, amado Dios, y porque este día, Señor, se quede esa palabra en nuestro corazón. Señor, permítenos abrir aún más nuestro entendimiento, Padre, que no se nos haga aburrido, Señor, que el entender tu palabra que tiene vida, Señor, nos hable poderosamente, que al abrir esa palabra, Señor, esa sabiduría llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. Si quieres hacer un compromiso con Dios de apartar cada día un momento para leer su palabra, ahora está el altar en este lugar disponible, mi hermano, mi hermana, para que pasemos y le digamos: Señor, así como ocupo tiempo para otras cosas, voy a ocupar tiempo para leer tu palabra. Voy a ocupar tiempo para escuchar tu palabra, Señor, porque ciertamente me va a dar para mi vida esa paz, ese gozo, esa instrucción
Hoy vengo clamando, Señor.